Bienvenidos a una nueva emisión de Ecos del México de ayer. En esta ocasión viajaremos al año de 1969, el último de una década que marcó profundamente la historia de la Ciudad de México y del mundo. Fue un año de transformaciones, tendencias, costumbres, avances, controversias y un rostro urbano que quedó grabado en la memoria de quienes vivieron esa época. Como siempre, te invitamos a descubrir cómo se vivía, qué se veía, qué se escuchaba y qué estaba de moda en aquel año inolvidable. Acompáñanos en este recorrido cargado de nostalgia por el año de 1969. Para finales de los años 60, la Ciudad de México ya mostraba un rostro completamente transformado tras varios años de intensos cambios. Fue precisamente durante esa década cuando la capital entró en un proceso acelerado de modernización, impulsado, entre otras razones, por la organización de dos eventos de talla mundial, los Juegos Olímpicos de 1968 y el Campeonato Mundial de Fútbol de 1970. La ciudad debía presentarse como una gran metrópoli moderna, cosmopolita y funcional ante los ojos del mundo. Pero no fue solo la presión internacional lo que impulsó esta transformación. A nivel global, también se vivía una época de modernización y progreso, y México no quiso quedarse atrás. Desde el corazón del centro histórico comenzaron a surgir nuevos proyectos arquitectónicos que marcaron una etapa de renovación urbana. Distintos estilos modernos se mezclaron con los existentes, dando lugar a una imagen fresca y vanguardista. A la par, los servicios urbanos también evolucionaron, haciendo de la Ciudad de México un lugar más eficiente, atractivo y preparado para el turismo nacional e internacional. Para 1969, muchas de estas obras ya estaban terminadas. La capital mexicana estaba lista para brillar, consolidándose como una ciudad dinámica, vibrante y en constante evolución. Fue un año en el que sus habitantes fueron testigos privilegiados de una nueva era urbana que cambiaría para siempre el rostro de la gran urbe. Una de las grandes obras que transformaron a la Ciudad de México en esa época fue, sin duda, la construcción del sistema de transporte colectivo Metro. Años atrás habían comenzado los trabajos para la creación de la Línea 1, un ambicioso proyecto que marcaría un antes y un después en la movilidad de la metrópoli. Durante su construcción, la ciudad vivió un periodo de constantes cierres viales, desvíos y modificaciones en el tránsito. Las calles por donde pasaría el metro se convirtieron en escenarios de perforaciones, maquinaria pesada y obras que, aunque causaban caos temporal, prometían un gran beneficio para el futuro: permitir a millones de personas desplazarse de forma rápida, eficiente y segura por distintos puntos de la capital. En 1969, muchas de las estaciones comenzaron a tomar forma y fue precisamente el 4 de septiembre de ese año cuando se inauguró oficialmente la primera etapa de la Línea 1 con un recorrido que iba de Zaragoza a Chapultepec. La inauguración fue un acontecimiento histórico. Por primera vez, la Ciudad de México contaba con un sistema de transporte subterráneo moderno, limpio, veloz y confiable. La emoción fue tal que durante los primeros días se formaron largas filas de personas que deseaban conocer este nuevo medio de transporte. Para muchos fue una experiencia inolvidable. Las estaciones tenían un diseño único y recorrerlas era en sí mismo una novedad. Con el paso del tiempo, se fueron sumando nuevas estaciones hasta alcanzar Pantitlán en 1984, completando así la Línea 1 como hoy la conocemos. El metro no solo facilitó el traslado diario de millones de personas, sino que también contribuyó a descongestionar el tráfico de una ciudad que seguía creciendo a pasos agigantados. Fue, sin duda, una obra que marcó un hito en la historia urbana de la capital. En 1969, la Ciudad de México ya mostraba los resultados de una serie de proyectos públicos que habían iniciado desde años antes, muchos de ellos impulsados por la cercanía de los Juegos Olímpicos de 1968.
Estos proyectos no solo buscaban modernizar la imagen de la capital ante el mundo, sino también mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Uno de los avances más visibles fue la construcción de nuevos mercados públicos en distintas zonas urbanizadas de la ciudad. Gracias a ellos, miles de familias contaron con espacios accesibles y bien organizados para abastecerse de productos básicos en su vida cotidiana. También se abrieron estancias infantiles y centros de atención que facilitaron a muchas madres trabajadoras dejar a sus hijos en lugares seguros. Junto a ellas surgieron espacios comunitarios donde se promovían actividades culturales y sociales, desde talleres artísticos y clases de alfabetización hasta cursos para todas las edades que fortalecían el tejido social en distintas colonias. La infraestructura deportiva tuvo igualmente un gran impulso. En plena moda del deporte y con el eco de los Juegos Olímpicos aún reciente, se construyeron y acondicionaron diversos deportivos, ofreciendo a los jóvenes lugares dignos para ejercitarse y practicar distintas disciplinas. En el ámbito educativo, la década también trajo avances significativos. Se introdujeron nuevos sistemas pedagógicos y junto con ello se edificaron escuelas públicas modernas, con instalaciones más amplias, funcionales y con un diseño arquitectónico innovador para su época. Muchas de estas escuelas aún existen y continúan siendo parte importante en la formación de nuevas generaciones. Estas transformaciones urbanas dejaron una huella duradera. En varios puntos de la ciudad surgieron nuevas colonias que, con el paso de los años, se consolidaron como zonas reconocidas. Calles y plazas públicas fueron restauradas y embellecidas para recibir a visitantes nacionales e internacionales durante los grandes eventos deportivos que marcaron a la ciudad. Sin duda, 1969 fue un año de consolidación urbana. Una etapa en la que la Ciudad de México no solo cambió su imagen, sino que también fortaleció sus servicios, su infraestructura y su sentido de comunidad, sentando las bases para el desarrollo que vendría en las siguientes décadas. En el año 1969 ocurrió uno de los acontecimientos más trascendentales en la historia de la humanidad, la llegada del hombre a la Luna. Un hecho que, hasta el día de hoy, sigue generando debate. Para algunos, fue una hazaña científica sin precedentes, para otros, un montaje cuidadosamente elaborado. Pero lo cierto es que el 20 de julio de 1969, el mundo entero fue testigo de un momento que cambiaría para siempre nuestra percepción del universo. Ese día, el astronauta Neil Armstrong, acompañado por Buzz Aldrin, se convirtió en el primer ser humano en pisar la superficie lunar. La frase que Armstrong pronunció al descender del módulo lunar quedó grabada para la historia. Es un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Millones de personas alrededor del mundo siguieron con asombro y entusiasmo la transmisión televisiva y radial del alunizaje. En México, como en muchos otros países, las familias se reunieron frente al televisor o la radio para presenciar lo que parecía un milagro tecnológico. La fiebre espacial se apoderó de todo. Los programas de televisión dedicaron especiales al tema. Las tiendas decoraban sus escaparates con motivos de cohetes y astronautas, y los diarios de la época imprimieron en sus primeras planas imágenes impactantes del alunizaje, cada uno relatando la proeza con su propio estilo. Hoy, esas portadas son auténticos testigos del avance tecnológico que marcó al siglo XX. La llegada a la Luna no solo fue un triunfo para la ciencia, sino también un símbolo de los sueños humanos llevados al límite. Un capítulo inolvidable que quedó grabado en la historia del mundo y en la memoria de quienes lo vivieron. Ese mismo año de 1969, México tuvo el honor de recibir la visita de los astronautas del Apolo 11, protagonistas de la histórica llegada del hombre a la Luna. El 29 de septiembre, la Ciudad de México vivió un momento inolvidable al darles la bienvenida como parte de su gira mundial de agradecimiento, que incluyó varios países.
El recibimiento fue apoteósico. Miles de personas salieron a las calles para ver pasar a Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins, quienes fueron recibidos con entusiasmo y orgullo. Las principales avenidas de la capital se llenaron de color, música y alegría. Desde los edificios caían lluvias de papel picado multicolor, mientras mariachis acompañaban el recorrido con canciones típicas mexicanas. En cada punto de la ciudad donde estuvieron presentes se formaban largas vallas humanas. Familias enteras, niños, jóvenes y adultos se congregaron con la esperanza de ver, aunque fuera por un instante, a los héroes del espacio. La comitiva estuvo acompañada por importantes personalidades de la época, políticos, artistas, deportistas y representantes del ámbito cultural, quienes se sumaron a este acto de homenaje. La visita de los astronautas no solo fue un evento simbólico, sino también un reflejo del entusiasmo que despertaba la exploración espacial en el imaginario colectivo. Fue, sin duda, un día histórico para México, un momento que quedó grabado en la memoria de quienes lo vivieron y que consolidó aún más la conexión entre la ciencia, la tecnología y la emoción compartida por millones en todo el planeta. Ese mismo año, en agosto de 1969, se celebró en Estados Unidos uno de los eventos más emblemáticos de la historia del rock, el Festival de Woodstock. Este legendario concierto tuvo lugar en White Lake, condado de Sullivan, en el estado de Nueva York, y se llevó a cabo del 15 al 18 de agosto, reuniendo a cientos de miles de personas durante 3 días de música, libertad y contracultura. El festival reunió a algunas de las bandas y artistas más representativos del momento, abarcando distintos géneros dentro del rock, desde el folk y el blues hasta la psicodelia. Fue mucho más que un concierto, fue un símbolo de una generación que buscaba paz, amor y un cambio profundo en la sociedad. Los asistentes convivieron en un ambiente de euforia colectiva, donde la música, la juventud y el espíritu de libertad se mezclaron en un solo escenario. Muchas imágenes de aquel evento quedaron inmortalizadas en la historia y Woodstock se consolidó como un ícono cultural del siglo XX. Este acontecimiento también tuvo impacto en México, pues inspiró, tan solo 3 años después, la realización del Festival de Rock y Ruedas de Avándaro en 1971, considerado por muchos como el Woodstock mexicano, marcando el inicio de una nueva etapa en la historia del rock nacional. El año 1969 también fue una época dorada para la música. Varios éxitos marcaron ese año y resonaron con fuerza tanto en México como en el resto del mundo, dejando una huella imborrable en toda una generación. Uno de los temas más populares fue Sugar Sugar del grupo The Archies, una canción compuesta por Jeff Barry y Andy Kim, que fue interpretada por primera vez en la serie animada The Archies. Esta caricatura se transmitía todos los sábados por el Canal 5 y gracias a su pegajosa melodía, el tema se convirtió en un fenómeno. En Estados Unidos, su disco fue el más vendido del año y en México no tardó en volverse igualmente popular. En ese mismo año, Creedence Clearwater Revival lanzó su icónica canción Proud Mary, un tema que logró conectar con 2 generaciones: los años 60 y los inicios de los 70. Su sonido distintivo hizo que se mantuviera vigente por muchos años y hasta hoy sigue siendo escuchada por miles de personas en todo el mundo. Otro tema que no podía faltar en las radios de 1969 fue I Heard It Through the Grapevine, de Marvin Gaye, una canción cargada de ritmo y estilo que consolidó al soul como uno de los géneros más influyentes de la época. Su voz y sus melodías marcaron una diferencia clara en la música de esos años. El
cantautor Neil Diamond también se ganó un lugar especial en el corazón del público con su canción Sweet Caroline, una melodía que, aunque han pasado los años, sigue despertando nostalgia en quienes fueron jóvenes en esa época. Otra canción que captó la atención del público por su mensaje futurista fue In the Year 2525 del dúo Sager y Evans. Su letra, muy al estilo de la época, planteaba una visión del futuro que fascinó a muchos y se convirtió en un tema interpretado en distintos estilos, marcando toda una tendencia. También en 1969, Tommy James and the Shondells lanzaron uno de sus mayores éxitos con la canción Crimson and Clover, que se convirtió en un clásico representativo de los años 60, vendió miles de copias y se mantuvo en los primeros lugares de popularidad durante varias semanas. Por último, el grupo The Fifth Dimension conquistó al público con su inolvidable éxito Aquarius Let the Sunshine In, una canción que capturó el espíritu de la época y que durante los años 70 fue muy escuchada también en México. Su sonido psicodélico y armonías vocales hicieron que muchas generaciones la recordaran con cariño. La música en México también nos dejó grandes recuerdos en 1969. Un ejemplo fue el éxito Volverás a mí, interpretado por Chelo y su conjunto con mariachi, una melodía que conquistó al público mexicano en ese año y que siguió sonando con fuerza en los años siguientes. Otro tema que marcó la época fue Te deseo amor, interpretado por La Rondalla de Saltillo, una canción que inspiró a los enamorados de aquel tiempo. Era común escucharla en serenatas o como dedicatoria para conquistar corazones. Quero me casar contigo, não me abandones, tenha compaixão. El brasileño Roberto Carlos también cautivó a los mexicanos con su éxito Quiero me casar contigo, conocida en español como Me quiero casar contigo. Desde entonces, sus canciones ocuparon un lugar especial en los corazones del público en México, donde su voz y estilo romántico fueron muy apreciados. Ayer te vi llorando, mi pecho está sangrando. Marco Antonio Vázquez destacó con su tema Te vi llorando, que se posicionó entre las canciones más populares de 1969. Sonaba tanto en hogares como en lugares de trabajo y fue ampliamente difundida por las estaciones de radio durante varios años. El rock mexicano también vivió un momento importante. Grupos como Los OVNIs se mantenían vigentes con temas originales como Ya sé, reflejando el sonido característico de los años 60. Mucho sol y alegría. El grupo Los Monjes, con su estilo psicodélico, fue muy popular entre los seguidores del rock experimental de la época. En 1969 se escuchaba su tema La Promesa, que representaba ese espíritu de rebeldía y exploración sonora. El sol redondo cayó y la semilla estalló. Otra banda destacada fue La Piel, con su canción El Abedul, que formó parte del cierre de la década y preludio del sonido que dominaría los primeros años de los 70. Uno de los temas más significativos fue Tlatelolco, del grupo Pop Music Team, una canción que abordaba los trágicos sucesos de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas. Fue un ejemplo de cómo la música también podía ser una forma de expresión social y memoria histórica. Con él.
Los Chihuas, con un estilo más tradicional en comparación con otras bandas, también formaron parte del panorama musical de ese año, ofreciendo un sonido que representaba otra cara del rock mexicano. A pesar del auge de nuevas propuestas, muchos cantantes y bandas de rock consolidaron su popularidad a través de covers en español de canciones originalmente en inglés. Estos intérpretes no solo marcaron a una generación con su música, sino también con películas que hoy siguen siendo recordadas con cariño. Las películas provenientes del sol naciente, especialmente aquellas con temática de monstruos gigantes, conocidos en Japón como kaiju, seguían dominando la pantalla grande en 1969. Aunque este concepto había surgido años atrás, su popularidad se mantenía firme entre el público. Ese mismo año se estrenó La Isla de los Monstruos, una producción que representaba una auténtica novedad para muchos espectadores. En esta cinta aparecía Minya, el hijo del legendario Godzilla, enfrentándose a otros gigantes cuyo objetivo era dominar una isla habitada por estas enormes criaturas. Este tipo de cine ofrecía una nueva forma de experimentar la ciencia ficción en la pantalla grande, con espectaculares efectos especiales y tramas que combinaban aventura, peligro y fantasía. Hasta el día de hoy, el universo de Godzilla sigue vigente, con nuevas producciones que continúan fascinando tanto a los fanáticos de antaño como a nuevas generaciones. En 1969 también llegó a las salas de cine una nueva entrega de la emblemática franquicia del Agente 007, titulada Al servicio secreto de Su Majestad. En esta ocasión, el legendario espía británico fue interpretado por el actor australiano George Lazenby, acompañado por la talentosa Diana Rigg. La película fue ambientada en los majestuosos Alpes suizos y mantuvo el estilo característico de la saga: acción trepidante, intriga, persecuciones y escenarios espectaculares. En esta historia, James Bond no solo enfrenta una amenaza global, sino que también muestra un lado más humano al enamorarse de una condesa, con quien lucha para detener un plan que busca envenenar los alimentos del mundo y poner en jaque la paz internacional. A pesar de ser la única aparición de Lazenby como Bond, esta cinta es recordada por su trama intensa, su toque emotivo y su aportación única al universo del 07. Hoy, más de medio siglo después, la saga de James Bond sigue siendo una de las más populares e influyentes en la historia del cine de acción. El cine mexicano también dejó una huella profunda en el género del terror durante 1969, y una de las películas más recordadas de esa época fue El Libro de Piedra. Esta inquietante cinta, dirigida por Carlos Enrique Taboada, llenó de suspenso y situaciones paranormales las salas de cine de la Ciudad de México, dejando al público al borde del asiento. Con un elenco destacado, encabezado por Marga López, la joven Lucy Bug, Joaquín Cordero y Jorge Pablo Carrillo en el aterrador papel de Hugo, esta producción se ganó la admiración del público y la crítica, convirtiéndose en un clásico del cine de terror nacional. El Libro de Piedra se inscribió en una época dorada para el terror mexicano, al lado de otras cintas emblemáticas como Hasta el viento tiene miedo, de 1968, y Más negro que la noche, de 1975, todas obras del mismo director. La película logró mantener al público cautivo con una historia llena de misterio, una atmósfera sombría y un final impactante que aún hoy provoca escalofríos. A pesar del paso del tiempo y de los avances en efectos especiales, el terror que provoca el pequeño Hugo y la maldición que desata siguen vigentes. El Libro de Piedra ha trascendido generaciones y continúa siendo una referencia indispensable del cine de horror mexicano. Es momento de nuestra trivia, pero antes recordemos la pregunta del video anterior. ¿Cómo se les conocía a estos personajes y qué editorial mexicana los trajo a México? La respuesta correcta es Los Señordones, creados por el escritor Roger Hargreaves.
Estos simpáticos personajes, cuyos nombres reflejaban su personalidad y costumbres, llegaron a México a finales de los años 70 gracias a la editorial Novaro. Los pequeños libros ilustrados mostraban de forma divertida las situaciones que vivían entre ellos, siempre con nombres curiosos y entrañables. Y los que contestaron la trivia son Rafael Martínez, Iliana Lor, Héctor Musquiz, Remy Coronel, Pat Sal, Eduardo Hernández, Clemente Gleason Perkins, Carlos González, Huask Cerd, Octavio Bautista, Yukio Trechuelo, Alejandro Olmedo, Abraham Eliserio Chávez, Daniel Escudero y Marco Antonio Brito Flores. También queremos agradecer de manera muy especial a Estalinista Neoliberal por su valiosa contribución a este canal. Recuerda que con tu apoyo podemos seguir creando contenido de calidad y continuar juntos este emocionante viaje en el tiempo. Si deseas apoyarnos, puedes hacerlo a través de Supergracias. Y por último, un saludo especial a HMHS Britannic 1916 por ser un buen seguidor del canal. Muchas felicidades a quienes respondieron correctamente y ahora sí. Pasemos a la nueva pregunta. En los años 70 existió una famosa marca de calcetines en México que era muy recordada por su eslogan. ¿Recuerdas cuál era la marca y cómo decía su eslogan? Déjanos tu respuesta en los comentarios y si aciertas, tu nombre aparecerá en nuestro próximo video de Ecos del México de ayer. Es tu oportunidad de demostrar cuánto sabes de las épocas doradas de nuestro México. La vida en México en 1969 fue un punto de contraste entre el pasado y lo que vendría con la llegada de los años 70. Fue una etapa marcada por grandes cambios en diversos aspectos de la vida cotidiana. La moda, por ejemplo, comenzó a renovarse con estilos y diseños que reflejaban una juventud cada vez más libre y creativa. La tecnología también avanzaba, haciendo la vida más cómoda y moderna en muchos hogares. Las costumbres se transformaban poco a poco, tanto en el hogar como en el trabajo, la escuela y en las calles. La vida urbana también vivió un giro importante con la llegada del metro, que ofrecía una nueva forma de movilidad en una ciudad que no dejaba de crecer. Aún en ese entonces, el transporte público era eficiente y respondía a las necesidades de una metrópoli en plena expansión. La radio y la televisión ofrecían nuevos contenidos que capturaban la atención de las familias mexicanas. Nuevos programas, nuevas voces y nuevas imágenes llenaban los hogares, marcando una época de innovación en los medios de comunicación. La Ciudad de México ya mostraba un rostro distinto, moderno, dinámico, pero aún conservando rincones que hablaban de su historia. El año de 1969 fue el cierre simbólico de una década intensa y al mismo tiempo el preludio de una nueva etapa. Los años 70 que traerían una transformación aún mayor en la vida diaria y en el paisaje urbano. Sin duda, muchas de las imágenes, sonidos y experiencias de 1969 siguen vivas en la memoria de quienes tuvieron la fortuna de vivir aquellos tiempos. Y así concluimos este pequeño recorrido por la vida en la Ciudad de México en el año de 1969. Una oportunidad para recordar cómo se vivía en aquella época y al mismo tiempo mostrar a las nuevas generaciones un pedacito de ese pasado que marcó a muchas familias. Son muchas las historias y anécdotas que nos dejó ese año y en este breve resumen quisimos compartir algunas de ellas contigo. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas los próximos episodios de Ecos del México de ayer. Nos vemos en la siguiente emisión. Hasta pronto.